Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estaba esperando que terminaran ustedes de conectarse y también, sobre todo, pues, estaba instalándome. Pero bueno, qué bueno que ya terminaron todas de ingresar. Les doy la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto verlas. Denme un segundo que estoy como muy chueca. Ahora sí. Bien, ahora sí, ya nos vemos. Es que estaba como de lado yo. Bien. Pues como les decía, les doy la más cordial bienvenida. Estamos en nuestro segundo espacio abierto con su asesora virtual. Les recuerdo mi nombre, yo soy Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y soy asesora virtual del grupo 029 de la generación 51. Bienvenida, Yadira. Bienvenida, Verónica Izquierdo García. Hola, Nayeli Gordillo. Bienvenida. Me da mucho gusto verlas sobre todo. Voy a pasarles de una vez lista para que así vaya yo anotando sobre todo sus nombres y al final ya les puedo ya asignar su participación. Entonces, tengo a Verónica, ¿verdad? A Yadira y a Nayeli. Ay, me falta alguien más, Mariana Nayeli. Verónica, perdón, Valeria. A ver, a Valeria no la tenía yo anotada. Perdón, me estoy apurando, estoy apurando. Valeria, Valeria Parra, ¿cierto? Voy a anotar entonces a Valeria. Así es. Ok, mucho gusto, Valeria. Listos, listos. Ahora sí. Hola, asesora, mucho gusto. Hola, hola. Ahora sí, creo que ya les pasé lista a mis 4 alumnas que tengo el día de hoy. Qué bueno que me acompañan y sobre todo les agradezco su puntualidad. Vamos a iniciar. La vez pasada terminamos un poquito tarde porque la verdad me excedí, pero esta vez voy a ser un poquito más breve, sobre todo porque creo que ya en esta ocasión ya habremos avanzado un poquito más en las actividades. Entonces, no me voy a detener como tal a, a explicar nuevamente las actividades de la semana 1, porque ya lo hice en el primer espacio, no quiero ser repetitiva. Entonces, lo que voy a hacer, perdón, lo que voy a hacer es nada más ir resolviendo algunas dudas. Si es que ustedes tuvieran dudas, pues las vamos resolviendo en el momento. Si no, entonces nos pasamos a los siguientes puntos que quiero tratar el día de hoy. ¿Ok? Ya saben cuál es la dinámica de cada una de las semanas, cada uno de nuestros espacios. En dado caso que ustedes tengan dudas, las pueden compartir en el chat. Yo, como ustedes han visto, las voy leyendo en el momento que ustedes la van compartiendo. De preferencia, traten de que esas dudas vayan de acuerdo a lo que nosotros estamos avanzando, lo que estamos revisando. Si me escuchan bien, me dicen Nayeli que se está cortando la llamada, la sesión, perdón. La señal, si se escucha bien. ¿Me escuchan todas bien? Gracias, Nayeli, por comentarme. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, dice Valeria que sí me escucha bien. De todas formas, ya saben, me avisan igual, ¿sale? Entonces les decía, voy a avanzar un poquito, ¿ok? Entonces les decía, conforme vamos revisando, pues me van ustedes diciendo si es que hubiera alguna duda. También, en dado caso que quieran participar, adelante, ya saben que nada más levantan su manita
les doy la palabra y en cuanto les dé la palabra, ustedes pueden habilitar su micrófono. ¿Ok? Dice al principio se pausaba, pero ya se escucha correctamente. Ah, ok, ok. Perfecto. Ustedes me hacen saber para que también yo vaya checando. Tengo ya justo a mi lado otros, otros plan B y plan C, porque a veces la lluvia es traicionera. Acá donde vivo en la ciudad de Puebla, llueve muy fuerte a veces en la zona donde estoy y eso hace que falle un poco el internet. Ahorita no está lloviendo, pero en dado caso, ya tengo acá mi plan B y mi plan C para conectarme con diferentes redes. Entonces vamos avanzando. Vale. Les decía, nada más les recuerdo la unidad 1, que es la que estamos revisando en esta semana, que es nuestra semana de inicio, en la semana 1, se denomina literatura, arte y expresión comunicativa. Ustedes ya han visto que vamos a hacer una revisión de análisis muy, muy detallado de textos literarios. Quizá anteriormente ustedes no lo habían realizado, ¿no? Precisamente porque solo venían como que en la parte de la argumentación, de la redacción. En esta ocasión, aparte de todo, vamos a hacer un análisis. Este análisis de los textos literarios, que pues obviamente se siguen representando en diferentes épocas. Y por eso es que vamos a ver también diferentes géneros como el narrativo, el lírico y el dramático. El propósito de mi sesión es resolver sus dudas, sobre todo esas dudas que aún pudieran. Tenían razón, está fallando mi internet. Ya me sacó un momentito. Qué bueno que me esperaron, pero ahorita lo resuelvo. Listo, 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 listo. De todas formas, en caso de que falle, acuérdense que aunque me saque a mí, yo regreso. Nada más les pido que no se salgan ustedes de la sesión. Yo no tardaré mucho en regresar, en ingresar nuevamente a la sesión. ¿Sale? Así que no vayan a entrar en pánico. Yo solamente regreso. Bien, yo espero que ya esta vez funcione mejor. Les digo, yo me conecté a otra red de aquí de casa, entonces para que no haya problema. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí vamos bien? El sonido ya no se corta. Sí, perfecto. Ay, gracias, gracias. Gracias, Yadira. Gracias, Verónica. Entonces les comentaba, el propósito de mi sesión, ya mejor, ay, qué bueno, Nayeli. Gracias. Entonces les decía, el propósito de mi sesión es ayudarles a ustedes, a todos ustedes, a resolver esas dudas que todavía pudieran llegar a tener por los contenidos o por las actividades del módulo 4. También, si es que tuvieran alguna inquietud en relación a algún punto específico de nuestra semana 1, adelante. Sobre todo, pues aquellas dudas que todavía persistan y no se han resuelto dentro de las videosesiones semanales. Y nuevamente les invito a que se dejen contagiar por el gusto de la lectura y sobre todo para que quizá más adelante les deje ese hábito por leer ahora sí ya por gusto, ¿no? Y les deseo pues nuevamente mucho, mucho éxito. Les decía, bueno, vamos a la primera parte de mi orden del día. Primero está la bienvenida a módulo 4 que ya les he realizado. Les comenté cuál es el propósito de mi sesión. Ahora solamente voy a ayudarlos a ustedes a resolver algunas dudas que pudieran todavía tener de la semana 1. Voy a ir tomando las actividades, las voy a ir mostrando. En caso ustedes de que ya subieron sus actividades, me dicen cuál es lo que tienen todavía pendiente quizá por resolver. Después les voy a platicar lo del foro aprendiendo. Vamos a pasarnos ya con la parte de qué es plagio y cómo es que lo podemos evitar. Sobre todo porque les decía, algunos todavía tienen como que alguna idea, perdón, errónea sobre la parte de la información cuando tomamos información de otros sitios. Y el espacio de sugerencias generales, de acuerdo a lo que ya voy leyendo, de sus actividades que ustedes van entregando. Tenemos el último punto, que son las dudas y comentarios. Aunque están marcados al final, recuerden que durante toda mi sesión ustedes pueden ir externando esas dudas y comentarios para no esperarnos hasta el final, ¿no?
Entonces, vamos avanzando. Tenemos la actividad integradora número 1, que tiene 3 textos. Aquí en Grotto Mendeja Bustamante de Sor Juana Inés de la Cruz, El Rey Burgués de Rubén Darío y La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Platíquenme, en este aspecto, en esta actividad, ¿tienen ustedes alguna duda? ¿Hay algo todavía pendiente? Yo nada más les quiero recordar, he estado revisando algunas actividades que son las primeras. Llevo solamente la del día lunes y la del día martes, 2 que entregaron. Me refiero, llevo 2 revisadas. Y no encontré la parte de la acción, solamente les recuerdo. Verónica me dice que al parecer todo va bien, creo que no tiene dudas, dice. En la acción, ¿se acuerdan ustedes, sobre todo para empezar a considerar la participación activa dentro de mi sesión? Nayeli, Yadira, Verónica, Valeria. ¿Alguna de ustedes se acuerda que teníamos que especificar precisamente en el punto de la acción? Ustedes recordarán y dirán, ah, sí, nos comentó que teníamos que escribir esto. ¿Sí se acuerdan? Recuerdan que tenemos que notar, sobre todo para que los demás también vayan viendo qué es lo que deben de hacer. Dicen a Yeli, a mí no me dejó abrir el enlace que viene en la actividad de las búsquedas de la plataforma. Son válidas para la actividad, por supuesto. Yo me imagino que los links de las lecturas, ¿no? Ajá, los links de las lecturas, no importa, de todas formas se encuentran dentro de la plataforma, entonces desde ahí las puedes buscar. De igual manera, si buscas en internet, Alguien grato me deja buscamante de Sor Juana Inés de la Cruz, te va a aparecer. El Rey Burgués de Rubén Darío, te va a aparecer en internet. La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón también. Por eso es que especifican los títulos de las obras y sus autores para que entonces ustedes los puedan encontrar fácilmente en caso de que no abran los links. 3 enunciados o oraciones. Oraciones. Ok, Verónica, vas bien. ¿Querías comentar algo más? Me parece que estás levantando tu manita, Verónica. Sí, asesora, buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy un poquito indispuesta ya que estoy enferma, entonces voy a hacer todo lo posible por participar en el transcurso de la sesión. Ok. Muchas gracias, asesora. Quisiera enviarle un mensaje en privado, no sé si se pueda, después de que termine la sesión. Ah, ok, claro que sí, Verónica, con todo gusto. Yo te espero. Ujú. O te esperas al final de la sesión si quieres. Te esperas al final de la sesión una vez que la finalice y que termine yo de platicar todo. Y te esperas si gustas, nada más nos quedamos tú y yo y platicamos. ¿Te parece? Claro que sí, asesora, le agradezco su atención. No, ¿de qué? Estoy para servir. Bien lo mencionaba Verónica, son 3 oraciones, pero ¿alguien se acuerda específicamente que debemos anotar? Yadira, tú que estuviste ese día conmigo. Si no, no pasa nada. Si ustedes todavía no lo tienen claro, no pasa nada. Y sobre todo recuerden, a todos los que todavía no les he evaluado y ven algún punto acá que quizá quieran reafirmar, quizá digan, híjole, no lo escribí bien, mejor lo vuelvo a realizar o complemento mi actividad de una mejor manera, la corrijo, etcétera, lo pueden hacer siempre y cuando me eliminen la actividad que tengo en plataforma. La quitan de plataforma y suben el documento ahora sí ya corregido y quizá con esas modificaciones que ustedes ya hicieron. De lo contrario, pues bueno, va a ser una segunda entrega y ya no podría, una vez que se los evalúe y quizá no estaban tan del 100%, pero tampoco menos una calificación no aprobatoria, tampoco ya les puedo corregir la calificación, quizás sacaron un 80, ¿no? Y digan, chin, es que me faltó ese puntito, sí es cierto, tenía que haberlo modificado. Bueno, ya lo modifiqué, me lo puedo revisar, ya no los puedo revisar, o bueno, sí los puedo revisar, perdón, sí los puedo revisar,
pero no puedo cambiar la calificación, entonces por eso les digo, si quieren, lo pueden quitar de plataforma si es que ustedes consideran que no está cumpliendo con las características y lo quieran mejorar, solamente por ese aspecto. Les recuerdo, como bien decía Verónica, son 3 oraciones, sí, y acuérdense que dentro de una historia siempre vamos a tener 3 momentos muy importantes durante pues toda la obra. Nuestro primer momento va a ser nuestro inicio, el inicio de toda obra. Todo empieza de una manera, ¿no? Casi, por ejemplo, los cuentos clásicos, casi siempre todos dicen, había una vez o érase una vez, ¿no? Bueno, es como que la parte en que nos van introduciendo a la historia. Después, tenemos ya un desarrollo, cómo es que se está presentando el conflicto, cómo es que se está creando toda esta parte de la emoción de empezar a conocer los personajes, un poco de la historia, qué es lo que va a pasar a continuación, ¿no? Quizá viene ya la problemática, les dice el conflicto, etcétera. Y la última oración es en relación a pues al final o al cierre de esa obra. ¿Cómo es que termina? Quizá algunas obras terminan con una moraleja, algunos simplemente te hacen una reflexión, algunos te dan un mensaje, algunos simplemente concluyen de una manera la historia. De acuerdo a esos 3 elementos, ustedes tienen que crear una oración que explique por completo el inicio. La segunda oración que explique por completo cómo fue el desarrollo. Y la tercera oración, cuál es el final. Entonces, son 3 oraciones. Para la acción, no es indicarme, porque ya las primeras actividades así me decían, bueno, la acción, si hubo acción o no, no hubo acción. No me refiero a si hubo o no hubo. Ahí dice simplemente cuál es, ¿no? Entonces, por eso es que les pido que sean 3 oraciones así marcadas, primer momento, segundo momento, tercer momento, y ya listo, que son los momentos de la historia, ¿sale? 3 oraciones para el que ingrato me deja buscamante, 3 para el rey burgués y 3 para la verdad sospechosa. De ahí, otro punto que también quiero aclararles que está pasando con las actividades que ya revisé. En la parte del tiempo, me están marcando si el tiempo es presente, si la historia fue redactada en tiempo presente. Todos los verbos están en presente o toda la acción se llevó en el tiempo presente. O en el tiempo pasado me decían, bueno, es que no es una obra ya de hace tiempo, entonces el tiempo que yo intento descubrir es pasado. Y bueno, la verdad es que en ningún momento, si ustedes se dan cuenta y recuerdan también la parte de los recursos de la primera semana, de esta primera semana y en el primer espacio abierto que revisamos esos recursos, yo hoy les decía, el tiempo lo marca como cronológico o subjetivo. Entonces, cuando va marcado, ¿no? Cuando va marcado por tiempos, por días, por fechas, quizá el día siguiente o en la siguiente semana o el próximo mes o 2 años después, o bien si es solamente cuando ocurre en la mente del autor, en la mente del personaje. Tenemos estos dos, entonces de esos dos ustedes tienen que definir si es objetivo o cronológico o bien es subjetivo. Solamente estas 2 opciones ustedes van a tener que colocar en este espacio. Y ya, listo. ¿Ok? ¿Qué otra estuvo fallando? La parte del contexto del autor, me voy a rezar un poquito. La parte del contexto del autor les recordaba que sí tenemos que buscar un poco más acerca de las biografías de los autores, pero no es tanto como colocar por completo la biografía del autor. No es tanto así. Yo les decía, simplemente busques la biografía del autor, busques quizá los momentos más importantes o que para ti quizá reflejen que esos momentos que vivió ese autor tienen mucho que ver con la parte de la obra. Quizá porque influyeron en su vida, quizá porque fueron momentos que eran determinantes y que tú supones que eso hizo que él escribiera o ella escribieran estas obras, ¿va? Elementos importantes, no es tanto como copiar y pegar la información de la biografía, no es así, solamente son elementos que consideran ustedes que influyeron para que los autores crearan estas obras. Y el otro punto, en la parte de los personajes. Acá también me están indicando en las actividades que revisé, me decían si los personajes, bueno, en algunos me dicen es que no hay personajes. Bueno, si no hay personajes, entonces ¿cómo es que se desarrolló la obra? Piensen muy bien, analicen.
Les decía la vez pasada, hay que precisamente como que hacer una reflexión, ¿no? Hay personajes, bueno, quizás no los mencionan como tal, ¿no? Que digan, ah, bueno, esta era, no sé, Carolina, ¿no? Y quizás su pareja era Jaime. Y aparte, ahí hay obras que sí dicen tal cual, Carolina, Jaime, los papás, las mamás, etcétera, ¿no? De cada uno de los personajes. Pero hay obras que no vienen como tal especificado y diciendo el nombre de los personajes, pero por la narración de la obra nosotros podemos inferir que había, quizá hablaba de unas mascotas, ¿no? Y toda la historia se desarrolló porque eran unas mascotas que lo hablan acerca de su vida. O que era quizá, como les decía, una familia, ¿no? Una familia de quizá 4 integrantes, 2 hijos y el papá y la mamá. No mencionaba los nombres, pero yo puedo entender, de acuerdo a la obra, que mencionaba que la mamá hablaba en algunos momentos que el papá salía, no sé, a hacer ciertas actividades, que los hijos desempeñaban ciertas cosas dentro o tareas de la casa. Bueno, entonces ahí nada más los mencionamos, no venían los nombres, pero puedo inferir que era un papá, una mamá y sus hijitos. ¿Sale? Más que decir si hay personajes, no hay personajes, mejor tratemos como de a veces de interpretar un poco más allá del mensaje. Hasta aquí vamos bien. ¿Tienen dudas? Me van diciendo, ¿va? Verónica dice que sí, Mariana Yeli dice que sí, perfecto. En la siguiente solamente es recordarles, hay que apegarnos, están haciendo bien los análisis, están comparando bien cuando dice analiza, compara, etcétera. Hay elementos de la tabla que los pueden usar para hacer estas respuestas, ¿no? Para crearlas. También se pueden apoyar de esos elementos, por eso es lo importante que hagan un buen análisis que les permita acá usar esa información. Pero lo importante también está en especificar pues las extensiones de su respuesta. Dice, acá en la tercera pregunta, de 10 a 12 líneas, apéguense de 10 a 12 líneas. De lo contrario, yo nada más les puedo marcar en la rúbrica de evaluación, pues que hicieron menos que eso y por eso bajo un poco la calificación. En la 3, en la 4 dice 2 o 3 párrafos no más allá de 15 líneas. También 2 o 3 párrafos que no sean más de 15 líneas. En las 5 de 10 a 12 líneas, de igual manera, cuenten ustedes, tampoco es el punto que hagan la letra más grande, ni tampoco lo pongan en negritas, ni tampoco que sean, no sé, de ciertas características para que entonces sean 12 líneas, ¿no? Quizá lo hacen como líneas separadas, primera oración, bajo, segunda y así, hasta que hago 12. Tampoco es tanto, porque son oraciones, son como que forman parte de un párrafo. Entonces, lo que yo les quiero siempre es que su respuesta es la tipografía oficial, que nosotros empleamos siempre para línea CEP, es Arial de 12 puntos. Entonces, de esa manera les pido que busquen que siempre sus respuestas estén, pues, no respondiendo, bueno, sus respuestas estén escritas en Arial de 12 puntos para que entonces ustedes ahora sí contabilicen si son 10 a 12 líneas. Ustedes lo pueden poner en grande, pero de todas formas, yo los selecciono y los modifico de modo que sea Arial de 12 puntos y entonces ya empiezo a checar si la respuesta fue breve, menos de 10 líneas, entonces también les digo, baja su calificación, entonces hay que apegarnos un poquito más a ese aspecto. Y de aquí son los únicos comentarios que les puedo hacer en referencia a la primera actividad integradora. Ahora, vamos con la número 2. Textos literarios, lenguaje y expresión humana. Esa es la imagen, obviamente, no es la actividad, es la imagen que yo les estoy colocando para que ustedes puedan empezar a ver qué es lo que se necesita trabajar. Entonces, la vez pasada buscamos, bueno, leímos acerca del recurso de fondo y forma, ¿no? Para que nos permita hacer las dos actividades, tanto la 1 como la 2. En la 2 solamente les puedo decir que el punto que está quizá siendo un poco de mayor tiempo, que le está tomando un poco más de tiempo, es esto. Veo muy pocas variaciones, les digo, solamente he revisado 2 y vi muy pocas variaciones de la actividad integradora, perdón, de la pregunta número 2 y de la pregunta del inciso A, perdón, y del inciso B.
Acuérdense, las primeras preguntas, la primera pregunta con los incisos A, B, C, D y E son de la canción del Oro de Rubén Darío. Y la pregunta número 2, que es lo que les digo que está un poquito complicado, es la parte del perro y el cocodrilo. No es complicado de que sea muy difícil de hacer, simplemente como que creo que se están un poquito confundiendo. En la parte del recuadro que les acabo de marcar, tienen que contarme la historia. Van a leer la obra, ¿no? El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. Y después, lo que hayan entendido con sus propias palabras, como si esa historia se la quisieran contar a alguien más, bueno, la van a colocar en la parte del inciso A. Y después nos vamos al inciso B. Cuenten que sean de 5 a 10 líneas para que también en el inciso B no les cueste tanto trabajo. En el inciso B lo único que van a hacer es como modificar la primera versión. Simplemente van a quitar algunas palabras, algunas frases que quizá no les sonaban tan bien y quieran emplear frases o expresiones que vengan dentro de la versión original. Entonces es como mezclar la versión de ustedes con algunos elementos que vienen de la parte original. ¿Ok? Y nada más es eso. Em, bueno, antes de cambiar la página, solamente les digo, acá dice justifica tu respuesta. En la B también dice justifica tu respuesta. ¿Se acuerdan que yo les decía? Si ustedes escriben algunas respuestas muy, muy breves de 1 o 2 líneas, lo único que me dan a entender es que quizá no tienen suficientes ideas. ¿Y qué pasa? Porque no tenemos suficientes ideas, porque quizá no leímos los recursos. Quizá inclusive hasta no leímos la obra como tal y simplemente ahora sí que nos arriesgamos a contestar de una manera muy breve y suponiendo muchas veces. Entonces, si una persona leyó los recursos, si leyeron las obras, seguramente sus respuestas no van a ser breves porque tienen mucha información que quieren compartir en estos espacios. Por eso siempre les digo, justifiquen su respuesta, digan por qué opinan de esa manera, por qué ustedes tienen esa opinión, por qué tienen ese concepto quizá, ¿no? ¿Qué aprendiste del texto? Bueno, yo aprendí quizá esto y esto y esto porque anteriormente no lo había leído, porque anteriormente, no, o porque quizá la obra se me hizo muy interesante, era muy divertida, me llamó la atención, etcétera. Siempre indicar el por qué, sobre todo algunas preguntas dicen por qué, pero hay otras que nada más dice justifica tu respuesta. Entonces ahí es donde yo les encargo mucho que lo contesten. Y veamos la siguiente y la última parte de la actividad integradora número 2. Solamente les recuerdo dentro de la obra que ustedes crearon, que fue la de, ay, no me marca la hoja, perdón. La de El perro y el cocodrilo, que es la última parte que yo les decía acá. Ahí lo moví. Nuevamente, me gusta indicar con cuadros. Me refiero a esto, ¿no? El perro y el cocodrilo. Esa obra que ustedes crearon es la que van a contestar en el siguiente apartado, en la siguiente pregunta, en la 3. En los textos que redactaste, porque fueron los que realmente redactaron, ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es la forma? Ya lo habíamos revisado, entonces solamente chequen ese video o chequen el recurso que se llama así tal cual, fondo y forma. Es un PDF descargable que ustedes pueden revisar en cualquier momento. Chequen cuál es el fondo y la forma y me indican en el documento o más bien en el cuento, en el texto que redacté, el fondo es esto, la forma es esta. Y finalmente, el lenguaje que más les gusta utilizar y por qué. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esta actividad integradora número 2? Verónica dice que no hay dudas. Mariana Yeli, creo que no. Yadira, ¿ya te saliste? Ah, mira, me entendió, perfecto. Ninguna, perfecto, Yadira, gracias. Valeria, no te escucho, no te veo muy participativa. No te escucho, pues no. Pero digo, no te veo muy participativa. ¿Tienes alguna duda o ya te saliste, Valeria? No, maestra, sigo aquí. No, no Ah, tengo ok, ok. ninguna duda.
Me ha quedado todo muy claro. De hecho, ya entregué la primera actividad y pues creo que sí voy a tener un error donde dice la acción, pero creo que de ahí el más, creo que todo está bien. Ok, perfecto. Gracias, Valeria. Siguiente, vamos entonces con la parte de el recordatorio de 2 actividades formativas que deben de contestar: análisis literario y textos literarios, fondo, forma y lenguaje. La actividad que deben de trabajar en esta ocasión es un PDF interactivo, que es su actividad socioemocional, para que puedan contestar el cuestionario socioemocional a más tarde el domingo 27 de agosto a las 23:59. Recuerden que esos no se pueden habilitar nuevamente. Vencen el domingo 27 y le suma el 5% a su promedio final. Del foro Aprendiendo, recuerden que es muy importante que ustedes participen activamente, que ustedes traten de compartirme cuáles son las obras, las lecturas quizá que les gustaron más, cuáles no les llamaron tanto la atención, qué sentimientos les provocaron, quizá digan, ay, bueno, esta obra me gustó mucho, me hizo sentir muy contenta, ¿no? Está pausado. A ver, voy a checar. Déjenme checar. ¿Me escuchan ya bien? ¿Me escuchan bien? ¿Ya? Ok, perfecto. Gracias. Entonces les decía, acá solamente hay que indicar qué lecturas les gustaron más, cuáles no, qué sentimientos, quizá cuando vamos leyendo, muchas veces vamos experimentando algo, vamos sintiendo como mucha alegría quizá por lo que el personaje nos va contando, ¿no? O mucha tristeza por lo que estamos leyendo, o quizá nos quedamos pensando así como que nos da la reflexión así de, ups, me estoy reflejando, ¿no? O quizá conozco a alguien que se parece mucho a este personaje. Entonces, pueden ustedes ahí platicarme qué es lo que va pasando con estas lecturas, cómo las van percibiendo ustedes. También si hay dudas, las pueden compartir en ese espacio. ¿Sale? Y ahora me voy a pasar al punto que vamos a revisar de una manera más sencilla, más breve, se llama que es plagio y cómo es que lo puedo evitar. Sobre todo porque acuérdense que la vez pasada tenían algunos de ustedes algunas dudas conforme a lo que han compartido. Yo les decía, copiar y pegar la información como tal y estamos incurriendo en plagio parcial. No importa que al final coloquemos el sitio del cual nosotros tomamos la información. Acá el punto siempre va a ser que evitemos precisamente un llamado de atención, inclusive ya una baja temporal, porque ya es reincidencia, ¿no? Cada vez que ustedes han tenido alguna actividad evaluada como plagio parcial. Entonces, les he preparado este material que se los voy a compartir también en PDF para que ustedes lo puedan tener y consultar a la mano. ¿Qué es plagio? Bueno, plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. El plagio evidentemente es tomar alguna obra, ya sea escrita, ya sea en pintura, en físico, etcétera, sin acreditarle al autor, sobre todo de manera muy explícita. No estamos indicando también de dónde viene la información. Entonces, ¿qué plagiamos? Bueno, hay muchísimas cosas que se pueden plagiar y nosotros hemos visto quizá en las noticias, en algunas, cuando han, por ejemplo, hemos visto algunas películas en el cine o artistas cuando los han demandado, ¿no? Porque quizá tomaron alguna obra de alguien más y la presentan. Ya hemos visto, por ejemplo, muchas veces a Shakira. Cuando Shakira a veces la están demandando porque se apoyó de la obra original de tal autor y ella la usó en sus canciones y nada más le puso quizá algo de letra diferente, ¿no? O en películas, cuando en películas han dicho algunos autores, los autores propios, ¿no? De esas obras, esa fue una obra mía y ya la mandaron al cine, pero originalmente fue mi idea. O cuando en las pinturas, por ejemplo, vemos y decimos, bueno, es una obra original. Ah, bueno, esto es una copia. Esta es una copia o una pintura, una réplica exacta. Bueno, pero al final es una copia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden
y que hemos visto que se han podido plagiar. Dice Yadira, yo creo que el plagio es copiar información de algún sitio y ponerla en actividades nuestras sin darle créditos al autor. Ok, sí, exactamente. Muy bien, Yadira. Acá yo solamente les menciono de manera muy, muy general que se pueden copiar, que se puede plagiar más bien, de impresos, escritos, obras musicales, composiciones, nada más quizá todo lo que es la canción, sin letra también, con o sin letra, ¿no? Se puede plagiar obras dramáticas, musicales, coreografías, obras plásticas, programas, bases de datos, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto que en nuestra paquetería de Office muchas veces no es la original? ¿No? A veces, muchas veces sí compramos la original, pero también otras veces decimos, bueno, esta vez me voy por la parte pirata, ¿no? La parte, eh, pues sí, digamos, no la versión original. Tenemos patentes, algunas marcas, cuando empleamos marcas que tienen ya sus derechos de autor inclusive, y nosotros a veces los empleamos, algunos otros, bueno, o sea, me refiero a otras personas, ¿no? Emplean las marcas y le sacan provecho a marcas, pues obviamente ya muy conocidas, muy posicionadas y demás. Tenemos mucho, mucho de donde se puede tomar información que se puede plagiar, pero definitivamente, ¿cómo es que lo podemos evitar? Simple y sencillo, dándole crédito a todo el material utilizado en un trabajo. Si usamos una frase, sobre todo no es de copiar toda la información, la pego en mi actividad y después al final nada más le doy el crédito. No, hay diferentes procesos, hay diferentes pasos para que esto lo podamos evitar. Primero, hay que tomar siempre los datos de la fuente. Si nosotros estamos tomando información de un sitio que consultamos, entonces de ese sitio me tomo la fuente para que después la pueda yo incluir en mis fuentes consultadas. Eso es importante. Después, hay que citar la frase. Generalmente lo que nosotros estamos tomando no tiene que ser todo un párrafo, toda una hoja. Tiene que ser lo mínimo. Probablemente porque lo estamos viendo en otro sitio y decimos, esto es muy importante, pero solamente estas 2 líneas o estas 3 líneas son lo más importante. Lo voy a ocupar y lo voy a pegar. Más abajo o seguido de esa copia que voy a poner entre comillas, más abajito, lo voy a explicar con mis propias palabras porque es que ocupé, perdón, esa parte de que está entrecomillado. Pero les digo, solamente cuando es muy, muy importante, tal cual el texto debe de quedar así sin modificación, pero siempre va acompañado de mi propia explicación. Entonces, acuérdense que en caso de que se acabe la sesión, yo las espero acá y vuelvan a ingresar.